En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y se reescribe otra vez. Se hila y se deshila y se vuelve a hilar. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Este es un poema purépecha, por lo que encontramos. La verdad, si alguien nos puede aportar más datos, no hay mucha información de esto, pero nos encanta porque la frase es súper cierta. Al final de todo, lo que vivimos es lo que nos vamos a llevar y es la invitación en este programa. Vamos a hablar de unas situaciones muy interesantes. Tenemos el día de hoy a un invitado súper especial. Tenemos con nosotros a Emilio Soberanes. Emilio Soberanes es de un pueblo originario llamado Santa Clara Coatitla, de origen teotihuacano. Entonces, él tiene por la línea paterna y materna un origen nahua, que ahorita me encantaría, Emilio, que nos platicaras de esto, del estado de Puebla. Entonces, él en su niñez y adolescencia le tocó presenciar la transformación de un entorno campesino a la parte urbana, con un impacto muy profundo en la naturaleza. De ahí también las especialidades que tiene Emilio. Él se formó como antropólogo social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el ENA. Ha colaborado con diferentes grupos de trabajo, con las colectividades, organizaciones sociales y comunidades en la construcción de una realidad menos desigual e injusta. También ha participado en diferentes investigaciones en el ámbito de la antropología, en temas relacionados en defensa de territorio, bioculturalidad, radios comunitarias indígenas y fortalecimiento de lenguas originarias en los estados de Oaxaca, Puebla, México, y además tiene una formación como lingüista. Entonces, nos va a dar aquí una información padrísima de toda esta parte de las lenguas indígenas. Emilio, bienvenido al Arte del Lenguaje. Platícanos, por favor, ¿cómo es esto de que vienes de las raíces nahuas? Qué padre, qué interesante. Bueno, pues, hola, buena tarde a todas y todos. Mi nombre es Emilio Soberanes y pues como ya lo comentaba Miriam, pues ya hacer una segunda presentación sería como un poquito de más, pero podemos abrir yo creo que esta plática sí con digamos, pequeña anécdota o parte de la biografía. Sí, bueno, yo soy parte de un pueblo originario de Catepec de Morelos en el Estado de México. Catepec de Morelos se constituye por 7 pueblos originarios, los cuales, bueno, para los que nos escuchan, un pueblo originario es aquel, o pueblos ancestrales son aquellos que están asentados hasta antes de la llegada o de la invasión europea en el siglo XV. Entonces, siglo XVI, perdón. Bueno, pues estos son los pueblos originarios, son todos aquellos que estuvieron asentados antes de digamos, encuentro. Entonces, pues, los pueblos, pues, tenían una estructura socioeconómica, jurídica, en temas de salud, educación, como toda sociedad. Lo que, digamos, me gustaría abrir es con esto, ¿no? Toda sociedad es tan simple o tan compleja como cualquiera. No hay sociedades más simples o menos simples, o más complejas o menos complejas. Y eso, pues, lo podemos hacer trasladarlo a las lenguas, ¿no? Esa es la misma categoría de las lenguas. Las lenguas no son ni más sencillas ni más complejas, simplemente son lenguas que abarcan toda la complejidad de la diversidad del grupo en particular que está viviendo una realidad. Y la manera en que encuentra de manifestarlo es a través de la oralidad, y en este caso, pues son lo que le da origen a nuestras lenguas. Y pues cada grupo, dependiendo del lugar donde se ubique, su propio proceso histórico, los demás grupos con los que haga intercambios, las alianzas que vaya generando, las dificultades con las que se vaya también enfrentando, le va a dar materialidad a su lengua y la va a ir transformando o la va a ir, digamos, la va a ir acrecentando, dependiendo de la realidad en la que se encuentre. Entonces, en digamos, proceso, pues pasan, digamos, no es exclusivo de la llegada de los europeos a América, particularmente de los españoles o el grupo mayoritario español en Castilla, en México. No era particular de ellos, también en su momento las lenguas indígenas tenían otras lenguas indígenas que eran, digamos, más fuertes, tenían más fuerza, más poder, y por lo mismo sometían a otras lenguas, ¿no? El caso del náhuatl, por así decirlo, el náhuatl siendo la lengua imperial, pues también sometía a los demás grupos a que se utilizara su lengua como la lengua hegemónica. No es una característica propia de un grupo, es una dinámica humana. Entonces, bueno, en este proceso, pues, digamos, a la llegada, estos pueblos ya estaban asentados. Cuando se habla del Teotihuacán, de digamos, nicho, núcleo cultural de la región central,
pues se menciona en el imaginario, digamos, popular, colectivo, cotidiano, como si hubiera habido una desaparición de esta cultura o como si hubiera, de repente se hubieran desplazado a no sé dónde, ¿no? Recordemos que Teotihuacán es una ciudad-estado militar religiosa, en la cual no era un asentamiento de población, no era ahí que vivieran en los grandes centros ceremoniales, eran centros pues de reunión colectiva en ciertas fechas específicas y en donde solo habitaban, digamos, como las dirigencias o las autoridades principales. El resto de la población vivía en lo que son todos estos pueblos ribereños de la orilla del lago de Texcoco, que en este caso son los 7 pueblos de Catepec, pero también están los pueblos de Texcoco, Chimalhuacán y toda la zona oriente. Todos estos pueblos son los que conformarían este desplazamiento de la cultura teotihuacana y que, pues, como se los comento, no es como que haya habido una desaparición o que no. Los teotihuacanos siguen vivos. Me disculpo un poquito, hay un poco de ruido afuera. Espero que no me interrumpan. Del Zoom, está todos los ruidos, pero a ver, ya se... Porque cómo has sentido tú personalmente o dentro de tu familia esta parte de la lengua y de esta pertenencia a los nahuas? Pues yo creo que es como procesos que se dan en diferentes lugares, familias, espacios. Tiene que ver con procesos primero de discriminación y racismo, en los cuales pues el hablar una lengua indígena era marca de ignorancia, salvajismo, atraso y una serie de antivalores o valores en negativo que hacían que las propias personas hablantes pues tuvieran un inicio en el abandono de su propia lengua, no porque no reconocieran en ella misma el valor y el potencial que tiene, porque tiene toda una carga emotiva también. No es que el mismo hablante no la reconozca, es que nadie quiere vivir en una situación de desventaja continua en la que todo te ves limitado por el uso de digamos en este caso, de una lengua que no está jerarquizada o que no tiene el estatus de ser una lengua, digamos, de poder o de quien tiene más control, ¿no? Qué bueno que tocas, porque justo unos programas atrás platicábamos con Marci, ¿no? Esta parte de la diferencia entre lengua y dialecto. Nosotros queríamos dejarle muy claro como a nuestros receptores cuáles eran este tipo de diferencias, porque definitivamente mencionábamos en el programa que detrás de llamarle dialectos a las lenguas indígenas hay un signo de discriminación, porque inmediatamente es una forma de minimizar la importancia de la lengua, ¿no? Entonces decíamos, ok, no, ya no cometan este error tan espantoso y garrafal. O sea, son lenguas o son idiomas. Algunos, bueno, por el sistema de escritura han tenido, o el sistema político, ¿no? En donde ya se vuelve una lengua, se vuelve oficial, entonces ya pasa a ser idioma y que realmente no hay una característica tal que defina, porque al final hay lenguas indígenas a las cuales se les ha tratado de dotar de esta parte de caracteres que muchas carecen. De hecho, platicaba yo una anécdota del programa pasado, si no mal recuerdo, de ciertos problemas que tuve. Y de hecho, lo que no conté en ese momento y que ahorita me está acordando es que cuando tuve este problema en donde había sí una variación dialectal del zapoteco, porque estaba yo en la zona zapoteco norte y de repente estaba zapoteco sur y ya de repente había palabras que cambiaban, me acuerdo que volteé con una de las personas que estaban conmigo y que sabían escribir y tenían esta parte les dije, oye, por favor, escríbeme aquí porque no entiendo, o sea, porque ya es que hay muchos sonidos nasales, bueno, en las lenguas indígenas también, sonidos nasales y de este tipo, y yo escríbeme por favor aquí la palabra porque no te entiendo, a lo mejor ya leyéndola, ¿no? Y me dice, sí sé escribir, pero no sé cómo escribir eso, no sé escribir mi propia lengua. Y entonces, porque me dijo, sé que lleva algunos acentos para indicarte cómo pronunciarla, pero yo no los sé escribir. Y ahí fue donde me di cuenta de una situación tan interesante en cómo la pronunciación y todo va marcando también parte de muchas variantes, ¿no? Desde el clima hasta las costumbres y demás. Entonces les explicamos nosotros a nuestros receptores esta parte de, por favor, no cometan ese error de llamarle dialecto a las lenguas indígenas. Sí hay un factor de discriminación ahí, tenemos que evitarlo, o sea, tenemos que llamarle a las cosas por su nombre, dejar de estos nombres de lado para tratar de nombrarlas como debe de ser. Entonces, no sé, Marci, o sea, hablando de todo este replanteamiento de la lengua, tenemos ahí algunos datos súper interesantes de esto, ¿no? Claro, bueno, pues es que es importante recordar que un elemento fundamental para transmitir y comunicar la cultura,
porque es una herramienta del pensamiento, un medio de comunicación y expresión. O sea, el tiempo que constituye la memoria histórica de cada una desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la vida sociocultural de los individuos, ¿no? La lengua materna de cada persona es una muestra de la rica variedad de expresión del pensamiento y la capacidad de creación, recreación e imaginación de los grupos humanos. O sea, fíjense, queridos receptores que nos están escuchando, qué bonito, cómo la parte cultural de las lenguas nos va marcando esta forma de pensar. Y ahorita nos vas a platicar de esto, Emilio. De hecho, quiero sacar a tema que, si no me equivoco, en octubre más o menos, sí, en octubre del año pasado, octubre de 2020, por unanimidad, los diputados reconocieron a las lenguas indígenas como idiomas nacionales. Ese es el porqué del nombre de nuestro programa. Ya vamos a dejar de llamarle dialectos, vamos a dejar de cometer ese error, es horrible, ya se vio salir una palabrota, ese error espantoso, son lenguas indígenas o son idiomas nacionales, tenemos una estructura y le vamos a dar el mismo peso. Entonces, bueno, recuerdo que en octubre del 2020 la Cámara de Diputados aprueba con mayoría calificada a 384 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, como ya iba a restablecer el Estado, las lenguas indígenas nacionales, el español y las lenguas, como una misma validez en términos de ley. Entonces, si estamos hablando de que no nombrar a las lenguas indígenas con la misma importancia que tiene el español, que es el idioma oficial en México, ¿qué importancia nos da esto, Emilio? ¿Qué opinión nos puedes dar al respecto de esta aprobación que se hizo respecto a las lenguas indígenas? Bueno, vamos para iniciar un poco con esta parte. Digamos que el proceso inicia desde los 90s. Es una respuesta, parte de la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es una respuesta que viene después de un incumplimiento con los acuerdos de San Andrés del 95 que el Estado mexicano había comprometido con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Derivado de estas mesas de trabajo, en la cual solo se aborda una de las mesas, que es culturas y derechos indígenas, y en la cual se llegan a una serie de recomendaciones y convenios y acuerdos entre las dos partes, pero que después de cierto tiempo se llevan digamos que se quedan en la congeladora, por así decirlo, dentro de las cámaras, y nunca se da paso a estas iniciativas de ley. Una vez cuando empieza la campaña de Vicente Fox para la presidencia del 2000-2006, él retoma parte de esa propuesta y públicamente lo va como parte de su campaña, es retomar los acuerdos de San Andrés, Sacamchen, y hacer ley lo que se había comprometido dentro de estas reuniones, ¿no? En 2001 se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en 2002 se hace la Declaración de los Derechos Lingüísticos en México, no como iniciativa de ley, hasta apenas, o sea, 20 años después de un arduo trabajo, se hace digamos, este decreto. Claro que siempre hay que ver el lado positivo, ¿no? El hecho de que esté ya por ley y que esté enunciado de esa manera y que sea públicamente reivindicativo de derechos, pues ya les da otra categoría a los mismos hablantes, a la misma gente que habla otras lenguas, de un reconocimiento al estatus de sus lenguas, ¿no? Ese como primer paso es positivo, es algo que puede abonar a ir disminuyendo, ¿no? Digamos, este imaginario colectivo de que las lenguas indígenas son menores, ¿no? O son pequeñitas. En lo que mencionaba nomás, bueno, eso es como un poquito del antecedente de este decreto. Lo que nos preocupa y nos ocupa con los decretos de este tipo, pues es ahora el cómo, ¿no? Ya está el qué, ¿no? Ya decidimos que son importantes, que están al nivel que todas las lenguas en México que ahora es un país plurilingüe, y todas las lenguas tienen el mismo rango jurídico o constitucional, ahora hay que materializarlo. Es decir, la elaboración desde la traducción de la Constitución y de todo el sistema jurídico, tenerlo en las propias lenguas, lo cual ha sido y sigue siendo una complicación, o sea, es un trabajo arduo. También es pensar en los materiales y en las currículas estudiantiles o en los mapas curriculares de la educación básica, en donde, dependiendo de las regiones, pues tendría que haber una incorporación de las lenguas indígenas como parte del modelo educativo, no solo como una opción, sino como parte integral del modelo, parte estructural de la currícula. Otras dificultades que nos vamos encontrando, pues es
digamos, en modo anécdota. Por ejemplo, podemos ver países como, digamos, con los diferentes niveles que hay, Alemania, Canadá, España mismo, que son países que tienen políticas lingüísticas en términos de igualdad, de cómo las lenguas pueden convivir en un sistema menos asimétrico. Tienen políticas lingüísticas muy interesantes, ¿no? En donde, por ejemplo, el catalán, el euskera, el andaluz, tienen el mismo rango, pero también tienen, no solo eso, también tienen el mismo empoderamiento, que es algo que para que una comunidad, para que una lengua, digamos, vulnerable, minimizada o minorizada, pueda mantener su vitalidad, requiere de todos los elementos culturales también para que sea fuerte. Es decir, el manejo y uso de sus propios recursos, la decisión de sus propios sistemas normativos internos, de cómo impartir justicia. Las comunidades los tienen, solo es materializarlos, es hacer el siguiente paso, pero ahí la discusión profunda viene. Las lenguas indígenas en su gran mayoría no son lenguas escritas, son lenguas orales. No es porque las lenguas, porque hay un imaginario que una lengua escrita es porque ha llegado a un nivel de desarrollo, digamos, evolutivo, ¿no? Como si fuera la evolución lineal ascendente, exacto, en la que cada paso que va hacia arriba es mejor. Y en la escritura se ha puesto en ese lugar como privilegiado de una lengua que tiene que es fuerte, que es poderosa, pues debería tener una escritura que la respalde, un sistema de escritura que es su academia, como la tenemos en el español, ¿no? Una Real Academia de la Lengua Española, una serie de gramáticas, una normatividad de la lengua, escuelas, instituciones, todo un cuerpo que acuerpa esa misma lengua para que esté viva. En ese sentido, lo que requiere una lengua originaria, una lengua indígena u las otras lenguas, digamos, que no tienen esas características, es homologarse en ese sentido. O sea, tener también la misma participación en el espacio público, en el jurídico, en la salud, en la educación, en el trabajo. Entonces, en tanto que no haya esa equivalencia, lo demás queda siendo una retórica muy de buenas intenciones, unas declaraciones bien intencionadas, pero que en el momento de materializarlas nos meten en estas complicaciones. El simple hecho, por poner un ejemplo, es, el INALI no menciona como tal lenguas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas los tiene catalogados como agrupaciones lingüísticas, familias lingüísticas y variantes lingüísticas. ¿Qué pasa cuando una comunidad lleva a cabo un proceso jurídico? El INALI te reconoce como agrupación lingüística. El sistema jurídico te dice no es una lengua, es una agrupación lingüística. Si es que el INALI dice que no son lenguas, son agrupaciones. Entonces dice, pues dile al INALI que arregle su terminología, porque yo no la puedo homologar con tu demanda. O sea, yo no te puedo poner en el rango de lengua, en tanto que oficialmente tú me apareces como agrupación. Claro. Eso es por poner un ejemplo en todos estos tipos de matices que de repente quedan como, digamos, en lo público quedaría como una buena iniciativa y como algo que se está trabajando, pero ya los que trabajamos directamente son muchas piedras en el camino, digamos, que hay que ir afinando, pero esto ha llevado un proceso de 20 años y el cual solo tenemos un decreto, ¿no? Sabemos que el proceso es largo, pero la resistencia de las lenguas no es tan larga. O sea, el tiempo que pasa es el tiempo que se acorta la vida de una lengua. Entre más nos tardemos en tener un modelo menos asimétrico, pues la pérdida es inevitable. Así es. Y que para allá vamos, ¿no? Tristemente, bueno, ya de por sí tenemos, desde hace muchos años que entramos en una crisis en la desaparición de las lenguas indígenas, que vamos a hablar en unos momentos de esta parte, pero al final todo lo que nos platicas, tristemente, pues bueno, no es secreto para nadie que los procesos burocráticos, en lugar de ayudarnos, pues muchas veces nos está complicando. Lo preocupante de esto es toda la parte cultural de riqueza inmensa y esta cosmovisión que se está perdiendo. Entonces, a mí obviamente cuando leí esto, de la parte de la aprobación en la Cámara de Diputados, me pareció súper interesante. Al final me parece un gran paso. Digo, de eso a nada, yo sé que qué complicado, es una lucha de años. Gracias por ponerlo y por explicarnos esta parte, porque al final pues muchas veces vemos estas notas y sí sabemos que son trabajos que requieren investigación y mucha lucha, pero no dimensionamos hasta que conocemos a alguien que está dentro de.
Entonces, al final, pues bueno, no va a ser suficiente. Me queda claro que pues tiene esas ventajas en que, bueno, la primera es aportar este valor simbólico y de calidad identitaria y cultural, que bueno, eso es muchas veces lo que no hay conciencia en México, ¿no? Esta parte de migrar y qué bueno que lo pusiste en la mesa desde el inicio. Qué triste que todavía exista gente que vea a los indígenas como algo que hay que rechazar. O sea, qué triste que no nos demos cuenta, porque al final todos, absolutamente todos en México tenemos raíces indígenas de cualquier lugar. Entonces, eso muchas veces no lo tenemos presente o no lo tiene presente mucha gente que tiene esta parte de discriminación. Entonces, al poner esto en la mesa, pues hace que de cierta forma el mexicano que lee y que le llegan este tipo de noticias tome otro tipo de valor a esto y quizás se genere un poquito de conciencia, que ya entre en rol o en función, pues es otra cosa, pero por lo menos entre ese poquito de conciencia. La segunda parte de esto es que esta reforma tendrá que traducirse al espacio físico y manifestarse lo material, o sea, yo había visto que estaban ya empezando a meter traductores, bueno, en este caso intérpretes, no sé qué tantos documentos en este caso, o intérpretes en los tribunales judiciales. No será como lo máximo, pero al final se están tomando pequeñas medidas que al principio yo creo que ni siquiera se contaba o no se soñaba con tener. Entonces, esta parte de los intérpretes, digo, a mí como traductora e intérprete me parece maravilloso, me parece genial y lo quiero recalcar, que ahorita hay ya intérpretes trabajando en dar atención en distintas materias. Sé que hay ya lenguas como el chinanteco, chontal, huichol, mazahua, otomí, que se está empezando a difundir en esta parte de los tribunales, porque también, digo, ya hablaremos quizá en otro momento con algún abogado que tenga más esta parte, pero igual, Emilio, tú que estás en esta parte de derechos humanos, seguro te ha tocado ver casos de acusaciones, etcétera, y que los implicados indígenas no tienen ni cómo defenderse. Sí, justo, qué bueno que tocas este tema. De hecho, el área donde ahora nos convoca este trabajo a los que hacemos lingüística o estudiamos lingüística, es el peritaje lingüístico. El peritaje lingüístico, pues justo es esta área en la que el sistema jurídico pues recurre a, no solamente porque ahí hay un como matiz que habría que tener claro, ¿no? El intérprete traductor tiene un trabajo y el perito lingüista es otro trabajo, digamos, aunque pareciera y se acercan y pueden desarrollar actividades similares, el punto del, digamos, el punto del perito lingüista es, digamos, contextualizar culturalmente a la lengua, hermanarla con la complejidad en donde se desarrolla, es decir, con qué otras lenguas convive, cuántas variantes tiene esa misma lengua, a qué variante pertenece la persona implicada en alguna situación jurídica, lo que mencionabas hace un momento. Un caso muy conocido es es una señora nahua de la Zongolica de Veracruz, de la Sierra de Veracruz, la cual en un operativo militar sufre una violación, ella levanta su denuncia, ella muere días después, está la denuncia en náhuatl, se solicita a un intérprete, a un traductor, llevan a un intérprete traductor vía en ese tiempo las procuradurías, la Procuraduría de Veracruz, el intérprete que llevan o traductor sí es nahuablante, pero es de otra variante, de la variante de Texcoco, no de la variante de Veracruz. En la traducción e interpretación que hace el intérprete, en este caso, menciona en lugar de una violación, una enfermedad que padecía la señora. Dentro del peritaje, el abogado, más bien el juez, pues toma como válida esta traducción, esta interpretación, y dice que no ocurrió la violación o que la violación no fue el producto de la muerte de la señora, sino una enfermedad gastrointestinal que venía acumulándose de muchos años, ¿no? Porque en las interpretaciones diferenciadas de la lengua, pues correspondían a dos cosas distintas. Ahí se mencionan dos cosas irregulares por parte de quienes hacen la denuncia ahora en la defensa de la señora. Una es que fue intencional, que no hay ninguna ingenuidad por parte del Estado en haber llevado a un intérprete de una variante diferente, sino que venía con la intención de que no hubiera inteligibilidad, que no pudieran entenderse de manera plena y entonces pudiera haber huecos en el testimonio que pudiera utilizar la defensa a su favor, en este caso, ¿cómo se llama? El ejército mexicano.
Entonces, bueno, son absueltos los militares que habían sido implicados, que eran 6 militares. La muerte de la señora queda pues impune. Y bueno, pues este es como un ejemplo de cuando el intérprete o el traductor, en dos sentidos o una, porque para eso también hay que tener mucha ética, ¿no? Si no es tu variante, pues también es responsabilidad del intérprete traductor decir, yo no cuento con no cuento con las capacidades, no es mi lengua y declino, ¿no? Declino la invitación. Ahí pues no se presta para varias interpretaciones, lo cual pues tampoco se trata de especular, pero sí que en el hecho concreto, pues la persona no era la persona adecuada, no contaba con el dominio de la lengua a la cual iba a hacer la interpretación, y por otro lado, pues el Estado pues también cumplió con su función de no solicitar el intérprete adecuado. Ay, Emilio, qué triste situación, de verdad que me parece algo tristísimo lo que nos estás contando, pero tristemente hasta donde sabemos y se publica es el pan de cada día, porque creo que esto es súper recurrente. Todos sabemos que hay gente encerrada injustamente por temas así. Definitivamente qué bueno que tocas el tema, sí es un tema de ética. La verdad es que, digo, a mí me han llegado a pedir traducciones para adaptaciones en argentino. Por Dios, o sea, en mi ética no cabe decir eso. Yo hablo español de México, no puedo hacerlo. Entonces, pero eso también nos habla de que no hay una competencia adecuada que regule a los intérpretes, a los traductores, que no hay, porque a lo mejor en la buena intención el traductor fue querer ayudar y por ayudar pues salió peor. Pero esas son las situaciones que no están reguladas y me parece súper preocupante porque al final esta situación esperemos que mejore, pero definitivamente nos lleva a un montón de huecos que están sin solucionar, que están sin una situación que busque priorizar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de todos estos temas, nos vamos un corte. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales del Arte del Lenguaje. Regresamos en unos momentos.
Gracias, queridos receptores, por seguir aquí con nosotros. Continuamos aquí con nuestro súper distinguido invitado Emilio Soberanes, que nos está platicando cosas muy interesantes de la lengua, de todos estos conflictos en derechos humanos. Pero bueno, ¿qué hay de la educación, no? ¿Cómo vamos en este tema de educación? Marci. Bueno, pues a mí justamente yo tenía esta duda ahorita que nos platicabas esta tristísima anécdota y también retomando un poco el tema de que ya se están reconociendo todas las lenguas indígenas como idiomas nacionales que ya tienen esta misma importancia que el español. Mi pregunta es, ¿qué propuestas hay para llevar a cabo esto, no? Como tú comentabas, Emilio, pues sí suena muy bonito y sí tiene muy buenas intenciones, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer para que esto funcione, no? A mí me llama la atención el hecho de que dices que hay muchas lenguas que no tienen sistema de escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a incorporar esto al sistema educativo para que tenga la misma importancia que en el español, para que las culturas indígenas puedan retomar sus lenguas, puedan retomar sus raíces y puedan aprender su idioma a la par que el español? Y también, ¿cómo podemos hacer una concientización para que las personas empiecen también a dejar de discriminar y no nada más dejar de discriminar a las culturas indígenas y las lenguas o idiomas indígenas ya en este caso, sino también para que se empiece a reconocer, ¿no? O sea, a mí se me hizo muy bonito, por ejemplo, ahorita Miriam, que nos enteramos que Emilio tiene raíces nahuas, o sea, ¿cómo fue algo que te generó impacto, emoción, interés, ¿no? De saber de dónde venía. ¿Cómo hay veces que conocemos extranjeros y nos dicen, ay, sí, soy de Alemania, o soy de China, o soy de Estados Unidos, y entonces, todo el mundo está muy interesado en conocer esto, pero alguien que dice que tiene raíces indígenas, no recibe para nada el mismo interés. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en esto para que haya una parte de concientización de nuestra parte de reconocerlos y también de incorporar las lenguas indígenas al sistema educativo? Ok, sí, me agrada mucho la pregunta. Es muy interesante y es, pues, justo tocar el meollo, ¿no? Que es el cómo. O sea, están los marcos, está, pues, estas declaratorias, ahora, ¿qué hacemos con eso, no? Primero, creo que el primer paso es entender que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, son diferentes a los demás pueblos, a las demás comunidades y a los demás grupos que ocupan este territorio. Por otro lado, también tener en cuenta que no es la población mayoritaria, que cuando se habla de que haya una igualdad en las lenguas, que haya en las mismas, digamos, oportunidades para las personas, se habla, pues, principalmente de personas, o sea, independientemente de su origen. Entonces, es como, antes que todo, empezar como a educar y a reenseñar y a reeducar sobre el sentido de lo humano, simplemente, ¿no? De que somos humanos y compartimos el mismo espacio y tenemos las mismas oportunidades y posibilidades. Porque también meter, a veces, en México y en muchos de los países del sur global, así denominado por los que no tienen, digamos, la producción hegemónica o el control de los medios y modos de producción, pues regularmente estos países han pasado por un proceso de colonización muy profundo, el cual los ha llevado a minimizar a minimizar sus propias culturas y sus propias historias. Entonces, eso es un proceso que lleva siglos introyectado en el pensamiento y las emociones de la gente. Aún las mismas comunidades indígenas viven y crecen con esa desventaja, o sea, de sentirse lo que en algún momento Casanova mencionaba como la discriminación interna o la discriminación positiva, ¿no? La discriminación interna es esta, cuando tú mismo te sientes inferiorizado a otro, o a otros, o a otros grupos, y desde tus propias estructuras mentales te cuesta muchísimo trabajo reconocerte como un igual a los demás. Entonces, justo parte de cuando uno habla de modificar o transformar el modelo educativo, es transformarlo en ese sentido, no en el sentido que a veces se quiere banalizar, pues sobre todo por los que critican y atacan este tipo de políticas, en donde se habla de reivindicar la cultura y la tradición y digamos, esta raíz profunda que sigue viva en el país. En el gran grueso de la población pareciera que queremos regresar al momento en que no había tecnología y en el que no había una serie de cosas que ahora existen y no, o sea, realmente nadie está pensando eso, ni los que trabajamos con las comunidades ni las comunidades mismas están pensando en quedarse estancados, en quedarse en un lugar fijo. Las comunidades son vivas al igual que cualquier grupo humano y las lenguas por lo mismo. Entonces,
el empezar con un trabajo es empezar con un trabajo profundo, primero de reconocimiento de lo que nos hace humanos y lo que nos hace iguales al menos en nuestra geografía de inicio. Porque una vez que aprendes o que se aprende a respetar una lengua, aprendes a respetar todas las lenguas. Ya no importa el rango, la categoría que tenga una. Eso es como en términos, digamos, cualitativos, en términos abstractos, si queremos verlo así, ¿no? En términos concretos, pues es lo otro, ¿no? El impulsar, el incidir en políticas públicas, en políticas lingüísticas que fortalezcan realmente a las comunidades y pueblos indígenas. Lo que había sucedido tradicionalmente y que se busca revertir en esta última, digamos, etapa, es el hecho de que no se diseñen planes y proyectos desde afuera. O sea, lo que tradicionalmente hacían las instituciones, tanto educativas, de salud o de diferentes instancias de gobierno que llevaban políticas públicas a las comunidades, es que se diseñaban desde los centros de educación centrales o desde la misma concepción de la comunidad o del grupo hegemónico que decidía qué era bueno para ellos y cómo hacerlo, cómo educarlos. El hecho siquiera de pensar que las lenguas se tengan que escribir nos está metiendo en una dinámica de pensamiento en el cual si una lengua no se escribe, entonces estamos cayendo en lo mismo, en decir, necesita escribirse para que esa lengua persista. Lo que pasa que es lo que nosotros entendemos como persistencia de una lengua, dado que la lengua que conocemos mejor, y en este caso el español, pues es una lengua escrita. Y una lengua escrita que se empezó a escribir, pues a lo mejor hace 700, 800 años, que lleva una larga tradición de depuración de su propio vocabulario, de sus alfabetos, de su lexicografía. O sea, no son procesos tan inmediatos. Y ese es por un lado, y por el otro, nunca perder de vista que si se quiere hacer o si se busca llevar a cabo un cambio, una transformación, se hace en colaboración con la comunidad. Y que es la comunidad misma la que va a decidir y diseñar sus propias políticas lingüísticas, sus estrategias y dinámicas, porque cada cultura y cada pueblo no lo piensa de la misma manera cómo fortalecer su lengua. A algunos les funcionarán estrategias, por ejemplo, hay una estrategia conocida como aldea de lenguas. Las aldeas de lenguas es reunir grupos intergeneracionales de diferentes géneros, diferentes edades, diferentes estratos sociales en una convivencia regular, donde haya hablantes mayores, hablantes niños, y se haga todo un intercambio entre todo el grupo. Y se deja de manera libre, sin temas, sin una agenda, sin nada. El chiste nada más es que convivan las lenguas otra vez, que vuelva a convivir la misma lengua con la misma gente. En lugares como Australia, Aldea de Lenguas ha sido una estrategia que les ha funcionado con comunidades originarias de Australia. En Ecuador estuvieron utilizando otra estrategia que se llama Nido de Lenguas, que también es semejante, nada más que con la cosmovisión peruana, pues, de las comunidades indígenas del Perú, araucas, que ellos están diseñando lo mismo, pero a partir de una analogía con la naturaleza, y hablar de los nidos de lenguas es hablar también el aprendizaje de la lengua a través de la naturaleza, no a través de los conceptos ni las ideas o objetos funcionales, sino de la naturaleza misma. Pero ellos porque están en un nicho ecológico que les permite tener ese acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, digamos, más que tener como herramientas concretas y decir, quizá esta funciona o quizá esta otra podría funcionar, creo que lo que funciona mejor es acercarse a las mismas comunidades, y dentro de las mismas comunidades siempre hay personas o individuos integrantes de la comunidad que son inquietos de su propia lengua, que ellos ya sea que hagan cuento, ya sea que hagan poesía, o sea, actualmente, lo que decía hace un ratito, las comunidades no son estáticas, ¿no? Ahorita hay muchas aplicaciones desarrolladas por mismas hablantes de lenguas, aplicaciones de lenguas que ellos están empleando, ¿no? Las principales son en maya y zapoteco, que son las que han estado como, hay alguna que tiene ya más de casi 1 millón de usuarios, que es del maya yucateco, y que curiosamente se utiliza mayoritariamente en Yucatán y en Estados Unidos nada más, no se utiliza en otras regiones porque tienen una alta migración en las Virginias. Correcto. Y ellos tienen una aplicación muy bien desarrollada, un alfabeto práctico que ellos construyeron a partir de esta aplicación. O sea, el hecho de querer comunicarse a través de WhatsApp y de algunos de los sistemas de las plataformas de mensajería, sí, los obligó en algún momento a decir, ¿por qué no lo puedo escribir en mi lengua? O sea, yo quiero escribir en maya, pero no me dan las grafías, no me dan los símbolos que están aquí. ¿Qué es lo que hicieron? Pues adaptar, y en prueba y error de los últimos 10 años, pues ya tienen un sistema más homogéneo en el cual se están comunicando vía
mensajería, pero ya es desde una aplicación que ya tienen ellos del maya yucateco, ¿no? Por ejemplo. Y Ujú. así han surgido diversas, ¿no? Del náhuatl de Guerrero, algunas con más éxito que otras, porque justo es eso. A veces pensamos y nos llevan a pensar que indígena es un genérico. O sea, están los indígenas, sí, pero ¿cuáles indígenas? O sea, no Ajá. es lo mismo un maya que un zapoteco, que un otomí, que un mixteco, que un mije, que X, o sea, tenemos una variabilidad muy grande. Entonces, por eso las discusiones son, de repente hacen una política pública que es generalizante. Dices, Claro. bueno, ahora hay que matizarla, o sea, no está mal la política en sí misma, pero Así ahora es. hay que aterrizarla a la realidad en la que se va a desarrollar, porque si no, tenemos un gran plano, un gran programa, pero que se vuelve irrealizable en la realidad y que se Ujú. queda como solamente, digamos, un grupo de normas palomeables para recursos y proyectos, en los que cualquiera que accede a ellos dice, ah, bueno, pues yo ya hice esto, palomeo, ya hice el otro, palomeo, ya hice lo que sigue, listo, estoy fortaleciendo lenguas. Y se vuelven catálogos que pues, son muy difíciles. Digo, nada más para cerrar este comentario, esto lo ha vuelto tan difícil que las tres instituciones que se encargan de darnos cifras sobre educación, salud, el número de hablantes y grupos indígenas, que es entre el INPI, el INALI y el INEGI, los tres no coinciden en ninguna de sus cifras. No tienen, sus tres metodologías son tan distintas que arrojan cifras muy diferentes. Sus indicadores están en contradicción algunos. Entonces, de repente dice, si el Estado mismo, que tiene como los recursos humanos y materiales para poder, digamos, ir reduciendo las variantes, se le está haciendo un trabajo muy fuerte, muy complicado, entonces, por eso decimos nosotros, hay que voltear a las comunidades. O sea, la propuesta debe ir desde abajo y debe ir escalando hacia arriba. De la otra manera, pues se vuelve muy complicado, ¿no? No es que no se pueda, solo se dificulta más el trabajo porque la política pública ya está diseñada y lo que nos ha pasado es que normalmente esas políticas sí participan indígenas, pero participan indígenas de algunos grupos y esos que participan pues desde su cosmovisión, desde su forma de entender cómo sería un buen fortalecimiento, ellos lo plasman y es totalmente válida para sus lenguas, pero no se toma en cuenta la variabilidad. Así es. La verdad, fíjate qué interesante, ¿no? Porque veíamos, ¿no? Que para poder implementar estos sistemas, digo, hay muchas fundaciones, proyectos que están trabajando en este tema del impulso a la educación en ciertas comunidades indígenas y que para poder empezar había que partir del reforzamiento del español como segunda lengua. Entonces se reconoce su lengua materna como su lengua con la que nacieron, con la que se formaron, su lengua indígena, lo cual es fundamental para poder fortalecer la segunda lengua, porque si no se entiende el tipo de cosmovisión, lo que significa para ellos ver su entorno o a su sociedad de cierta forma, cómo avanzan en esa parte en esa parte educativa. Esa es en primera. En segunda, la parte más fuerte de al no tener ese acercamiento académico hacia ciertas cuestiones o hacia muchas cuestiones, y que bueno, se han hecho programas en donde se han desarrollado esta parte de tratar de impulsar esa parte de la educación, pero al no tenerlo, pues eso también nos genera una desatención terrible en donde el indígena entonces no se siente como parte de una sociedad, no entiende, no habla el idioma o no lo habla muy bien y entonces las oportunidades de empleo tampoco son las mismas y entonces esto se genera, esto se desencadena que haya más personas que quieran emigrar o migrar hacia otros países y es una cadenita que entonces va arrastrando hacia esta parte desfavorecida. No sé, tú, ¿qué nos puedes platicar de esto también, Emilio? Esta parte de la gente que tiene que emigrar, esta parte de la educación, ¿qué proyectos conoces? ¿Qué tipo de experiencia has tenido en esta parte de poder meter la educación en comunidades indígenas y sobre todo, pues que tenga que ver con su lengua? Sí, pues justo el tema de la migración se ha vuelto como uno de los factores de la pérdida de la lengua también importante, ¿no? Porque ¿quiénes son los que migran, no? La mayoría de los que migran, pues es la gente en edad productiva. Hablamos de los 16 a los 45 años. Eh, digamos que tradicionalmente la migración era masculina, ¿no? Se movían los varones ya fuera a la construcción, a los sistemas digamos, a la agroindustria, a la agricultura,
de jornaleros en los servicios en Estados Unidos, pero esa migración se modificó también ya hace mucho tiempo y es mixta, ¿no? Ya no migra solamente el, el varón, digamos, ya migra la pareja y a veces la familia completa, dejando a las comunidades muchas veces solo con los abuelos, que son los que se quedan, pues ya, que ya no quieren desplazarse, o simplemente su arraigo a su territorio, dicen, yo ya me quedo aquí, y pues yo espero mi camino, ¿no? En este lugar, y ya no me muevo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se incorporan a otras sociedades o a otros grupos, pues lo que buscan es asimilarse a esas sociedades, no buscan llevar toda su comunidad allá, a menos que lleguen a otro grupo o digamos a un lugar de migración donde quizá ya haya una población fuerte. De esos tenemos casos también muy interesantes. Por ejemplo, el caso de los cuicatecos, es una comunidad oaxaqueña de la sierra, digamos de la montaña alta, que también ya tenía una pérdida importante de su lengua, que ya eran grupos o al menos unas comunidades en particular de esa variante, y que pues en México al menos se pensaba que ya no había, y hay al menos 4 comunidades en Estados Unidos que son hablantes de esa lengua y la lengua sigue súper viva, ¿no? O sea, la lengua no se perdió en México, pero se sigue hablando en Estados Unidos. Y es una lengua indígena que pues, aunque en México ya decimos ya no se habla, es una lengua viva, es una lengua que en Estados Unidos con el paso del tiempo se podría reconocer como una lengua propia allá y pues, meterla en su catálogo de lenguas en Estados Unidos, como es el caso de lenguas del sur de Estados Unidos que se hablan en México y que son grupos binacionales que pueden migrar, como es el caso de los Hopis, los Cucapás, los Kumiai, que ellos pueden entrar y salir de Estados Unidos porque son ciudadanos binacionales, ¿no? Y ellos pueden hacer porque tienen lugares lugares sagrados en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Y no tienen una, digamos, residencia fija, sino que son grupos que todavía migran y tienen ocupación en varios espacios. Estas características de los grupos del norte, por ejemplo, es muy diferente de los del sur, que tienen grandes ciudades, que tienen asentamientos, que tienen pueblos. El norte es muy diferente. Y, por ejemplo, cuando se trata de reconocer a las lenguas indígenas del norte o las lenguas originarias del norte, pues es sumamente complejo porque no tienen un lugar específico. Y eso es algo que también hay una, digamos, como que a veces una idea de que las lenguas pertenecen a un grupo y a un lugar específico. No, las lenguas no pertenecen ni a un grupo específico ni a un territorio específico. Las lenguas por su propia vitalidad se desplazan y se mueven en muchos sentidos. Correcto. Y eso también lo hace que sea como un poquito difícil o complicado el rastrear. Por eso decíamos, si utilizamos la metodología que conocemos de cómo se enseña el español, de la enseñanza-aprendizaje del español o lenguas extranjeras, que ya tenemos más como estructura de cómo se manejan, pues a veces pareciera que en un sentido práctico podría ser simple homologación con otras lenguas. Y este mismo método que tengo de enseñar inglés, francés, alemán, chino, el que sea, podría emplearlo para enseñar náhuatl, chinanteco, cuilteco, el que sea. La diferencia es que el grupo, digamos, si hablamos del grupo germano o hablamos del grupo anglo, pues es homogéneo en territorios amplios. Así es. Tiene una presencia importante. Entonces, pero si hablas de lo cuilteco, que a lo mejor solo se habla en 5 pueblos de la montaña, no tiene esa distribución geográfica ni esa fortaleza, digamos, de infraestructura, que es esto como un sistema educativo, un sistema de reproducción de la misma lengua. Porque, pero sin casarnos con la idea de que solo la lengua se aprende a través de la escuela, porque pues, al final ninguno de nosotros aprendió en una escuela su lengua, ¿no? La aprendimos pues en la convivencia primaria con la familia, ¿no? Y con la gente más cercana, o sea, la lengua no, y es algo que siempre se les comenta, ¿no? La lengua no se aprende en las escuelas, ¿no? Lo que se aprende son las normas y las reglas de esa lengua, pero la lengua en sí, pues se aprende, digamos, en lo cotidiano. Entonces, mientras los grupos no tengan una forma de convivir de manera, digamos, sana dentro de su comunidad, con sus mismas oportunidades para desarrollar lo que desee la comunidad, pues siempre estará esa imposibilidad de que el modelo o de que el fortalecimiento de la lengua se dé, porque nunca hay que perder de vista que la lengua solo es el receptáculo de la cultura, o sea, es una unidad. La lengua refleja lo que está sucediendo en la realidad social de los hablantes. Pues la lengua no está aislada. Puedo recuperar las lenguas y guardarlas como en catálogos, pero eso no hace que estén vivas. La lengua se muere. El latín sigue vivo en el Vaticano, pero como lengua viva ya no existe. Es una lengua nada más de culto. Así es, correcto.
Bueno, pues ya nos quedan unos minutitos para la última pregunta, pero antes quería agradecerte, ¿no? Esta respuesta tan bonita que me diste respecto a los temas de educación, ¿no? De cómo a veces tratamos de hacer todo sistemático, ¿no? De homogeneizar, que si nos hemos dado cuenta que en nuestra sociedad los sistemas educativos en realidad ya no son tan funcionales y no abarcan todas las necesidades de las personas. ¿Cómo es posible que estemos pensando que el sistema de enseñanza tiene que ser el mismo, ¿no? Para las culturas indígenas. O sea, se me hizo muy bonito este tema de que se les permita más bien reactivar sus formas de enseñanza, porque como dices tú, la lengua se enseña en casa, o sea, no es algo que vas a la escuela y, o sea, es algo que, con lo que naces. ¿Y cómo podemos reforzarlo, no? Y se me hizo muy bonito, no nada más en el tema de las lenguas indígenas, de cómo podemos empezar a retomar métodos distintos de aprendizaje, sino que también esto se puede expandir al final a la sociedad en general, ¿no? De cómo a veces el sistema de educación definitivamente pues no abarca todas las necesidades de todos nosotros, ¿no? Entonces, por esa parte, pues muchas gracias, he aprendido muchísimo. Y bueno, nuestra última pregunta, que ya casi se nos va el tiempo. Entonces, ¿cuáles serían algunas acciones clave para salvar las lenguas indígenas en México? Ok, pues digamos, acciones clave, digo, sí tendríamos que partir de, como la pregunta anterior, ¿no? Era como partir de esta cuestión medio conceptual, medio cualitativa, ¿no? Primero el respeto, el reconocimiento, no, porque lo riesgoso de esta etapa, yo creo, de esta fase de nuestra vida es, al menos en México y con las lenguas y con los pueblos indígenas, es que también se ha creado un falso romanticismo, ¿no? Sobre las lenguas y sobre las comunidades, en las que se piensan a las comunidades como perfectas y armónicas, y como limpias y puras de corazón, ¿no? Y lo cual tampoco, ¿no? Porque esa es otra forma de discriminación, ¿no? No, la comunidad indígena, las comunidades y pueblos originarios son tan complejos y tan conflictivos como lo puede ser cualquier otra sociedad, y son tan armónicos y equitativos como pueden ser otros grupos humanos. Solo que pues cada uno tiene sus mecanismos. Por eso lo importante primero es, si quiero trabajar en un grupo o con una comunidad, es conocer a la comunidad, reconocerme y reconocerlos, y reconocerme en ellos qué es eso de ellos que sí realmente yo valoro y entiendo que es parte de mí, y qué de ellos no lo es, pero digamos, qué nos hace común en la diferencia. Lo que nos haga común en la diferencia es lo que podemos trabajar. Lo que sea diferente tanto en su manera de abordarlo y en su manera de entenderlo, eso le corresponde solo a ellos y a ellas. En nuestro caso también hay tareas que nos corresponden y que podemos desarrollar de muy buena manera, y hay otras que no están en nuestro ámbito de competencia, ¿no? Pero ¿cómo vamos a saber cuáles son si no es en la convivencia, en el reconocimiento y en el conocimiento de la misma comunidad? O sea, quizá por la formación de la que yo vengo, que el trabajo de campo y las estancias en comunidades es fundamental para tener un entendimiento al menos o una interpretación lo menos alejada de la realidad de los compas, pues ayuda, eso es lo que me ha ayudado y que ha potenciado el trabajo que se ha hecho, es que ya no partimos de planes, digamos, como de estrategias prediseñadas, ¿no? Partimos sí de una serie de herramientas metodológicas, conceptuales, este, que tenemos que, pues, que sí las llevamos para compartirlas, pero de eso a que las llevemos para imponerlas es una situación muy diferente. Se lleva, se comparten, si funcionan, funcionan, si no funcionan, se crean otras. Es siempre tener la apertura para construir nuevas alternativas. Y digamos como en términos un poquito materiales, porque tampoco cuando mencionaba que las lenguas indígenas en su mayoría son ágrafas o no escritas, no quiere decir que todas no se estén escribiendo. Hay muchas que ya están al proceso de la escritura por la propia dinámica de la realidad en la que están existiendo, ¿no? Entonces, ya en esa dinámica, pues algunas de las cuestiones que pueden abonar un poco en este fortalecimiento, revitalización e impulso del uso de las lenguas, pues está la publicación de textos escritos en sus propias lenguas desde sus propias reflexiones. Es decir, pasar del cuento, el poema y el anecdotario, pasar a la reflexión, el ensayo y la crítica, ¿no? También por parte de los compas. Esa es la invitación que también se les hace a los compañeros, compañeras, que también propongan ya de manera conceptual y de manera reflexiva, que siempre lo hacen en términos orales, pero también que ya lo reflexionan aquellos que, pues a lo mejor nuestra única manera de acceso va a ser la escritura. Entonces, pues también tener esa plataforma.
La declaración de leyes, claro que es importante, seguir empujando en políticas públicas, seguir marcando incidencia en estas políticas para que cada vez se vayan diseñando herramientas y políticas que se ajusten de mejor manera a la realidad de las comunidades. Sabemos que es un ideal, pero el trabajo pues se tiene que desarrollar y ese es el compromiso que pensamos en el inicio, ¿no? Hay un compromiso hasta ético, ¿no? De hacerlo. Y si no puede uno, mejor pues decidir también y ser claro cuando uno no tiene las competencias, ¿no? La creación de currículas escolares, perdón, de la elaboración de los planes de estudio de educación básica, al menos, cuando uno dice esto, no quiere decir que se cambie todo el modelo educativo de todo el país. Se habla de las regiones y los lugares donde hay predominancia de comunidades y pueblos indígenas. Porque luego pareciera que uno menciona, sí, que se reivindique las lenguas, que se integren al modelo educativo y los hispanohablantes, que a lo mejor no están tan involucrados con los pueblos y las lenguas, lo primero que piensan es que les quieren enseñar náhuatl o otomí, que en lugar de eso ellos quieren aprender otras lenguas. No se busca imponer nada. Como paréntesis, Emilio, o sea, sería buenísimo. O sea, seríamos bilingües o trilingües, o sea, no tendría nada de malo, pero bueno, sí entiendo que no. Es enfocado a las comunidades indígenas, o sea, no es para todos, ¿no? Exacto. Claro. Lo otro es el financiamiento de proyectos, que sí haya una partida presupuestal importante, sólida, para proyectos en comunidades y pueblos que sean de los pueblos para los pueblos, no que sean para nosotros implementándolas en los pueblos, sino que se construyan y se diseñen directamente para ellos. Y lo otro es la fundación o la construcción y creación de instituciones que fortalezcan a las propias lenguas, o sea, sus propias, digamos, sin caer en la repetición de modelos, pero sí tener instituciones que le den, digamos, que se enfoquen y se dediquen solo al estudio y al análisis de sus propias lenguas y que desde ahí desarrollen ellos otras políticas y otras dinámicas para su propio desarrollo. Creo que por ahí serían algunas de las ideas que podría compartirles. Maravilloso. La verdad, este programa, queridos receptores, es una invitación para que tengamos esa conciencia, ese respeto, nos sintamos orgullosos. Al final, todos venimos de las raíces, las herencias que tenemos, esta forma diferente de ver el mundo. No es más que eso, o sea, aparte del enriquecimiento cultural que tenemos que ver como normal, tenemos que recordar que cada cultura, cada lengua es un tesoro a conservar para toda la humanidad. Sin los pueblos indígenas, el reto de un mundo sostenible, diverso y pacífico se aleja. La lengua es el medio que tenemos los seres humanos para imaginar, crear, pensar y soñar. Por lo tanto, la lengua representa ese corazón del pueblo y esa pérdida es el fin de una cultura, de un sistema de conocimientos, tradiciones orales, música, literatura, artística, conocimientos sobre el entorno natural, social, muchos elementos que si se pierden ya no se recuperaría. Es crucial que todos seamos empáticos para fortalecer nuestras raíces a nuestros pueblos, para que estemos unidos en nuestros idiomas nacionales. Este fue el Arte del Lenguaje. Muchísimas gracias, Emilio Soberanes. Nos despedimos y nos vemos el siguiente martes en punto de la 1:00 p.m. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Gracias.